Cuando hablamos de la clasificación de las leyes, ¿de qué estamos hablando? Clasificación de las leyes. Listo. Vamos pensando por mientras, haciendo un resumen en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? A propósito de, primero partimos con el derecho civil. Ya hablamos del derecho civil. Yo tengo que siempre tener la capacidad de poder hacer un resumen de lo que voy viendo, un recuento de lo que voy viendo. Si yo me pongo a estudiar y me pongo a avanzar sobre las materias, después lo cierro el libro y ahí quedó una semana, 2 días, 3 días. Y después cuando vuelvo, tampoco hago un repaso. Lo que yo voy estudiando se va disipando. Por eso, cuando las viejas ven la novela, que se llama teleserie, la novela escrita, les dice, en el capítulo anterior, y empiezan a contarle lo que pasó y les ponen imágenes, ya se acordaron, ¿cierto? Y quedan donde terminó y empieza el desarrollo del nuevo capítulo. Y dice, escenas de nuestro próximo capítulo. Y entonces, y uno le pregunta a la señora, oiga, ¿y usted qué teleserie? Y dice, no, yo veo La Pasión de Gavilanes. ¿Y de qué se trata? Y se ponen a hablar, pueden contarle la teleserie completa, con lujo de detalles. Imagínense, esta va a ser una serie, va a ser sí, podemos llamarlo una serie de 22 capítulos, en la que ustedes, terminado esta serie, tienen que tener la capacidad de hablar de qué se trató cada uno de los capítulos. Entonces, ustedes me van a contar ahora, van a hacer un recuento en su cuaderno de qué es lo que hemos hablado. Lo tienen que, supongo yo, cuando comenzamos les dije que iban a tener una hoja con un papel, entonces vayan anotando de qué se van tratando el desarrollo de cada una de las temáticas. Porque finalizado esta sesión, lo que ustedes van a hacer es que van a empezar a verbalizar esto que ustedes ya tienen en el papel. Y si les está costando hacerlo, vayan a mirar el papel a ver qué dice. Listo, se apoyan en esto y lo continúan verbalizando. Si hay algo que ustedes no entendieron, que hay algo que ustedes no lograron comprender ni desarrollar bien cómo va, entonces lo anoto y lo pongo en el correo que se lo voy a enviar al profesor con todas las dudas, preguntas, consultas que tengo para que el día sábado las aclaremos. Pero por mientras, porque vamos pensando primero en que vamos a entender todas las cosas que vamos a ir desarrollando, lo que voy a hacer es que voy a tener el punteo de las materias que nosotros vimos y las voy a ir verbalizando de manera tal que ahora otra persona pueda entender lo que yo le estoy hablando. Para eso nos vamos a valer de un lenguaje jurídico técnico que está del que ustedes se pueden apoyar y lo van a encontrar en los apuntes. Acá, clasificación de las leyes, clasificación de las hermosas leyes que vienen a regirnos, porque si no nosotros no nos podríamos regir solos. Tienen que ponernos leyes para regirnos. Y aquí nos cobran impuestos. Clasificación de las leyes. Primero, tenemos leyes imperativas. ¿Imperativas? Sí, señores. Imperativas, imperativas, imperativas. ¿Qué significa que una ley sea imperativa? Son las que establecen un mandato, como por ejemplo, las que ordenan el pago de un impuesto o cumplir con una serie de requisitos para que un acto o contrato tenga validez. Aquí, ejemplo, el Código Civil, en el artículo 1464, número 3 y 4, ¿cierto? Conforme a lo anterior, las normas imperativas se distinguen entre... Artículo 1464, vamos a tener un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de las normas imperativas, estas se distinguen entre las normas imperativas propiamente tales, imperativas propiamente tales, ¿cuáles son esas? Son aquellas que simplemente ordenan algo conforme ya se ha señalado, pues son las que ordenan algo. Fue un inmueble por naturaleza, ese que no se puede mover de un lugar a otro. Y un inmueble solo, ese que no se puede mover de un lugar a otro. Las leyes imperativas, esas que ordenan algo. Las leyes imperativas propiamente tales, esas que ordenan algo. Cuando nosotros estamos hablando de las normas imperativas de requisito, que son estas otras acá, normas imperativas propiamente tales y normas imperativas de requisito, significa que sean normas imperativas de requisito. Son aquellas que permiten ejecutar o celebrar un determinado acto jurídico previo cumplimiento de ciertos requisitos, como por ejemplo el artículo 1464. ¿Cuáles son aquellos? En el número 3 y 4 nos dice que estas normas suelen tener apariencia de prohibitivas. Tienen la pinta, la característica de prohibitivas, pero son imperativas. Pero como en la práctica permiten ejecutar o celebrar un acto jurídico previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley, no son prohibitivas, porque si no, no se podría, ni cumpliendo los requisitos, ni nada, ¿cierto? ¿Cuál viene ahora? Exactamente, mis estimados estudiantes de Derecho que se encuentran preparando su examen de grado. Aquí vienen las normas prohibitivas. ¿Cuáles son las normas prohibitivas? Son las que mandan no hacer algo.
las que impiden una determinada conducta bajo todo respecto consideración. Aquí no queda ninguna posibilidad para intentar llevar a cabo determinado hecho. La ley lo prohíbe en términos categóricos, absolutos, como por ejemplo las leyes penales. A ver, en el Código Civil, en artículo 1464, aquí para seguir con el ejemplo, 1464, pero aquí nosotros estamos hablando de los números. Muy bien, los escucho mentalmente. 1 y 2. 1 y, una I, 1 y 2. Números 1 y 2. Entonces ahora nosotros ya vimos cuáles son las imperativas, las prohibitivas. Artículo primero del Código Civil son aquellas que mandan, prohíbe o, muy bien, estimados estudiantes de Derecho, las que permiten. Las leyes permitivas son las que permiten realizar algún acto o reconocen a un sujeto determinada facultad. Por ejemplo, al marido casado en sociedad conyugal que puede... ¿Qué puede hacer el marido casado en sociedad conyugal? Puede enajenar los bienes sociales con autorización de la cónyuge. Respecto a estos ejemplos yo tengo ciertas restricciones porque lo más seguro, lo más probable es que esto se los pregunten al principio del examen de grado. Entonces si yo me voy a meter aquí a familia con mi ejemplo, lo más cierto es que me abran la ventana de familia y dice, ya que le gusta tanto hablar de familia, vamos a hablar acerca de los actos que va a realizar el marido que está de los que está expresamente autorizado por ley. Entonces yo aquí, el ejemplo que tengo que poner es un ejemplo que yo tenga la capacidad de desarrollar. Si yo voy a decir algo, estoy habilitando al profesor para que me pregunte después o ahora mismo de eso. Así que cuidado con el ejemplo que voy a dar. ¿Cuál es la sanción ante la infracción? Para nosotros podernos referir a la sanción que tiene la contravención de la ley, es preciso distinguir qué tipo de ley es la que se está contraviniendo. Así, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las leyes imperativas, estas no tienen una sanción determinada, porque puede ser la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la inoponibilidad o ninguna sanción. Para determinar lo anterior, para determinar esto, hay que primero examinar qué dijo la ley sobre su contravención. Como por ejemplo, y aquí nosotros nos encontramos con el artículo, el Estatuto Jurídico de la Capacidad. ¿Dónde está el Estatuto Jurídico de la Capacidad? El artículo 1446 y siguientes, en relación al artículo 1681, como por ejemplo que nos dice que los actos celebrados por los absolutamente incapaces no producen ni aún obligaciones civiles ni admiten caución. Entonces, si yo estoy diciendo que no producen ni aún obligaciones naturales ni admiten caución, la contravención a este artículo se sanciona con la nulidad absoluta. Por ejemplo, como yo acabo de dar este ejemplo, lo más seguro es que el profesor me pregunte de la capacidad, de la nulidad absoluta, de la discusión entre la inexistencia y la nulidad absoluta de Luis Claro Solar y Alessandri. Lo vamos a ver. Si ustedes no entienden qué acabamos de decir, vienen los capítulos siguientes. En escenas del próximo capítulo lo vamos a ver. Carlo Ducci, ¿ustedes saben quién es Carlo Ducci? Carlo Ducci tiene un texto espectacular de introducción al derecho, Carlos Ducci, claro. Nos dice que es preciso distinguir si la norma es de interés público o es de interés general. O si por el contrario es de interés particular o privado. Interés público general, particular o privado. Y si es de interés público o general, lo que pasa aquí cuando la disposición legal dice relación con el orden público y las buenas costumbres, por ejemplo, la sanción será la nulidad absoluta o la nulidad relativa. Aquí habrá nulidad absoluta si el acto que contravenga la ley adolece de objeto ilícito, causa ilícita o implica, por ejemplo, la omisión de alguna formalidad exigida por la ley en atención a la naturaleza del acto contrato. O sea, aquí estamos hablando de una solemnidad propiamente tal. Oh, profesor, ¿para dónde se fue a meter? ¿De qué está hablando? Ya, pues, hablamos de la nulidad, hablamos de las formalidades, hablamos de la capacidad, porque todo esto está relacionado. Y esto nosotros lo vamos a estudiar mañana. ¡Qué interesante! Ya, ¿cierto? Y habrá nulidad relativa si los requisitos que se omiten habían sido exigidos por la ley en atención a la calidad o el estado del autor o las partes que están ejecutando, que están celebrando el acto. Y entonces Carlos Ducci viene también y agrega que podrá señalar la ley una sanción especial. Esta sanción especial, para el caso del incumplimiento, admite que podría, por ejemplo, ocurrir que la ley no prevea ninguna sanción
para el evento de su contravención. Como por ejemplo, artículo 1026 dice: el testamento solemne abierto o cerrado en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que deba respectivamente sujetarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor alguno. En relación al artículo 1016, ¿qué dice el 1016? El artículo 1023, inciso quinto, 1024, inciso segundo, todos concernientes al otorgamiento del testamento. La sanción de las leyes imperativas de carácter de interés particular será, en caso de contravención, la responsabilidad, hoy que les gusta a ustedes la responsabilidad, como norma general. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la responsabilidad? ¿Quién rompió esto? ¿Quién paga? La indemnización de perjuicios. Si nosotros estamos hablando que había un vínculo jurídico previo, estamos hablando de responsabilidad contractual. Si no había vínculo jurídico previo, responsabilidad extracontractual. O incluso, como sanción adicional, aquí nosotros vamos a dejar sin efecto el acto o contrato a través de su resolución o terminación. Si yo me pongo a responder una estupidez como la que yo les acabo de decir, así de gigante, me saco un 1. Lo que yo tengo que hacer frente a la comisión es que esto yo tengo que achicarlo. Tengo que achicarlo. ¿Cuál es la sanción para la omisión de los requisitos que la ley ha señalado respecto de las leyes imperativas? Nosotros vamos a decir, primero, profesor, vamos a estar a lo que ha dicho la propia norma. Y según Carlos Ducci, claro, nosotros tenemos que hacer una distinción atendiendo a si la ley es de orden particular o es de orden general. Si es de orden general, aquí la sanción puede ser, por ejemplo, la nulidad absoluta. Si es de carácter particular, puede ser la nulidad relativa, la inoponibilidad. Hay que estar en el caso a caso. ¿Me puede dar un ejemplo? Entonces aquí nosotros tenemos que tener un ejemplo claro. Por ejemplo, entonces aquí, cuando nosotros hayamos estudiado la nulidad, vamos a ver que esta, respecto a los titulares de la acción, uno de ellos puede ser cualquier persona que tenga interés en la declaración de nulidad. Ese interés tiene que ser actual y susceptible de apreciación pecuniaria. Entonces, cuando estamos hablando de cualquier persona, es cualquier persona. Hay un interés público protegido. En cambio, en la nulidad relativa hay un interés particular protegido. ¿Quién puede invocarlo? La víctima. Ya sé lo que están pensando, ¿qué van a decir la víctima? Eso en cuanto a las leyes imperativas. Cuando nosotros hablamos de las leyes prohibitivas, ya aquí, pues, nos vamos a ir de cabeza al artículo 10, al artículo 1466, inciso final, al artículo 1682 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 10? Nos dice que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Cuando nosotros nos vamos a ir al artículo 1466, nos dice que los actos que prohíbe la ley adolecen de objeto ilícito. Y el artículo 1682 nos dice que el objeto ilícito es una causal de nulidad absoluta. Así, de esta forma, de esta manera, la interpretación armónica de estos tres artículos, nosotros vamos a concluir que ante la infracción de una ley prohibitiva, nosotros estamos frente a la nulidad absoluta. Salvo, lo anterior, salvo que la ley establezca otra sanción que el de nulidad para el caso de la contravención. Ejemplo. Aquí viene un ejemplo, señores. En el caso de los fideicomisos sucesivos y usufructos sucesivos alternativos, artículo 745 y 769 del Código Civil, respectivamente. Pues aquí está en esta cuando nosotros estamos hablando. La idea es que nosotros encontremos el ejemplo más rebuscado y difícil con tal que frente a la comisión nosotros nos tropecemos y nos enredemos con nuestras palabras. Ustedes en el desarrollo de esto tienen que poner aquí un campo vacante en su cabeza, en su cerebro, y ustedes van a decir: ¿qué ejemplo tengo que poner yo acá cuando el profesor me pregunte cuál es la sanción a la contravención de una ley prohibitiva? Entonces nosotros ya sabemos que es la nulidad absoluta, a menos que la ley haya señalado otra sanción que el de nulidad para el caso de la contravención. Entonces aquí yo me pregunto, ¿cuál es el ejemplo donde la ley me dio otra sanción que el de nulidad para el caso de contravención? Yo no saco nada con decírselos aquí, porque si yo se los digo aquí, lo que ustedes van a hacer es recordarlo. Y lo que ustedes tienen que hacer es aprenderlo, incorporarlo, conocerlo. Y para conocerlo ustedes tienen que decir: ¡ah! Y eso no se les va a olvidar nunca más. Entonces ese es el que ustedes tienen que ir a buscar ahí. Cuando nosotros hablamos del fideicomiso, ¿cierto? Habiendo operado el primer fideicomiso o el primer usufructo, los siguientes que se hubieran constituido caducan. Entonces se consolida el derecho en el fideicomisario o en el primer usufructario. Este asunto, que parece difícil, ustedes lo van a ir viendo en el desarrollo del programa. Y si no, lo van a encontrar en los apuntes. Y si no, dudas, preguntas, consultas. Cuando hablamos luego, ¿qué es lo que viene aquí? De las leyes permisivas. Permisivas,
Manda, prohíbe o permite. Manda, prohíbe o permite. Por ejemplo, leyes permisivas, ¿cierto? Por lo general, la sanción a la infracción de una ley permisiva permite demandar la indemnización de perjuicios. Claro, si la ley me permite hacer tal cosa, ¿cierto? Ya. Y en el haberme permitido la ley tal cosa, por ejemplo, nosotros estamos frente a un contrato donde la ley nos permite hacer ciertas cosas y nosotros establecimos que respecto de las leyes que regulan el marco dentro del cual se va a celebrar nuestro contrato, una persona incumplió, nosotros tenemos acción de indemnización de perjuicio. ¿Qué es lo que viene ahora respecto de la teoría de la ley? Pues si nosotros estamos hablando de la teoría de la ley, es importantísimo conocer la teoría de la ley, porque nuestro estudio va a versar sobre leyes. Entonces, como nuestro estudio va a versar sobre leyes, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es saber qué es la ley, cuáles son los tipos de leyes, cuáles son los efectos de la ley en el tiempo y en el espacio. Miren qué lindo tema. La ley en el tiempo. Efectos de la ley en el tiempo y en el espacio. Es súper importante que en el tema que ustedes están estudiando previamente y en el tema que están estudiando posteriormente hagan una pausa. Entonces el cerebro dice, aquí terminó el tema 1. Segundo, aquí empezó el tema 2. Esta pausa no puede ser así, me fui y me perdí. Tiene que ser breve, tiene que ser breve. En el estudio, en el desarrollo de mi estudio, esta pausa tiene que ser breve. Efectos de la ley en el tiempo. La ley es de naturaleza histórica. Tiene un tiempo en el que rige y un espacio en el que se aplica. ¡Qué hermosura esto! Se promulga la ley y se deroga la ley. La ley se aplica desde el día en que comienza a regir hasta el día en que cese su vigencia. Y la ley rige desde su promulgación y publicación. ¿Qué es la promulgación? Así que la promulgación tiene por objeto dar existencia a la ley. Aquí como que nace la ley, dar existencia a la ley y fija su texto. Se efectúa mediante la dictación del decreto promulgatorio y este decreto promulgatorio le corresponde al presidente de la República. Además existe un registro en la Contraloría General de la República. Listo. Publicación. Se publica la ley, se da a conocer la ley. Se realiza mediante la inserción de la ley en el diario oficial. Pero puede establecer la propia ley puede establecer reglas diferentes sobre su publicación y su entrada en vigencia. Este periodo entre que la ley se publicó y entró en vigencia se llama periodo de vacancia legal. Listo. Eso es lo que yo tengo que saber a propósito de la promulgación y de la publicación. Nada más que eso. Me voy a leer así un tratado de la... ¿Para qué? No estamos en el pregrado. Me voy a aburrir al profesor. Dice así. Ley en el espacio. ¿Qué pasa con la ley en el espacio? Aquí nosotros nos vamos a el principio de la territorialidad de la ley. Primero vamos a comenzar con la extraterritorialidad. El territorio del Estado está delimitado por sus fronteras, ¿por cierto? Pero la autoridad del Estado se extiende al mar territorial, en cierto sentido, al espacio aéreo, en cierto sentido, ¿cierto? Aquí sobre el territorio que también es del Estado y ejerce plena y exclusiva soberanía sobre él. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, sobre el espacio atmosférico, existe espacio atmosférico, este espacio atmosférico que existe sobre el territorio, sobre sus aguas jurisdiccionales. Se denomina también territorialidad de la ley a la aplicación de la ley dentro de los límites del territorio del Estado y su extraterritorialidad a su aplicación fuera de los límites del Estado. El principio general es la territorialidad de la ley y la excepción es la extraterritorialidad. Tenemos el artículo 14 que nos dice que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso para los extranjeros, a quienes les enviamos muy cariñosísimos saludos. Territorialidad de la ley. ¿Dónde está la territorialidad de la ley? Artículo 16 nos dice los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Esta disposición se aplica sin perjuicio de las estipulaciones contenidas, por ejemplo, en los contratos otorgados válidamente en país extranjero, pero los efectos de los contratos otorgados en el país extranjero que se vayan a cumplir en Chile se arreglarán según las leyes chilenas. Mis estimadísimos estudiantes de Derecho, extraterritorialidad de la ley, artículo 15. A las leyes patrias que regulan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Artículo 15, eso dice el artículo 15. Estas leyes tienen una aplicación impresionante en materia tributaria. Cuando nosotros estamos hablando de hoy día con la globalización, cuando se producen hechos gravados, por ejemplo, porque se vino a comprar o a prestar un servicio en el extranjero
cuyo beneficiario se encontraba en Chile, tienen plena aplicación esta cosa que para nosotros es tan abstracta, el asunto de la territorialidad o extraterritorialidad de la ley. ¿Me van a cobrar impuestos a mí? ¿Me van a cobrar impuestos a mí por un servicio que me prestaron en España, que me enviaron ese trabajo por internet, que yo lo pagué a través de internet a una persona cuya renta se produjo en España y yo tengo que hacerle una boleta para retenerle el impuesto? Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esto, nosotros nos vamos a ir a presentar respuestas ni certezas al examen de grado. Ojo, en ciertas materias, como en esta. Sino que yo tengo que mostrar, entender de qué se trata el conflicto al que estoy refiriéndome. Ya, eso en cuanto a la territorialidad y en cuanto a la extraterritorialidad de la ley. Lo que viene ahora son los elementos de interpretación. Elementos de interpretación. ¡Oh, qué importante esto! ¿En qué momento borramos la pizarra? Elementos de interpretación. Primero, vamos a encontrarnos con el elemento gramatical. ¿Qué es el elemento gramatical? Artículo 19, inciso primero. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Elemento gramatical. B. Elemento lógico. ¿El elemento lógico en qué consiste? En la concordancia que debe existir entre las diversas partes de la ley. La lógica que existe entre la unidad conceptual y de criterio de la ley. El elemento que debe estar lógico. Elemento lógico. C. Elemento histórico. ¿A qué se refiere el elemento histórico? Se refiere a la historia fidedigna de la ley, a la historia fidedigna de su establecimiento. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, la historia fidedigna de su establecimiento. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento, elemento histórico. Entonces ahora viene el elemento sistemático, el elemento literal, el que podríamos ver aquí. El elemento literal o elemento gramatical que está puesto acá arriba, que nos dice que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente, para ciertas materias se les dará en esta su significado legal. Entonces aquí nosotros nos encontramos con lo siguiente. Perfecto. Acá vamos a ver que nosotros tenemos el elemento histórico, el elemento sistemático. ¿Qué dice el elemento sistemático? Sistemático, elemento gramatical, lógico, histórico y sistemático. Aquí viene el histórico y sistemático. El sistemático nos dice que debe existir una correspondencia más allá de la propia ley interpretada a otras leyes, sobre todo si versan sobre la misma materia. Entonces aquí nosotros tenemos los elementos de la interpretación. Luego, elementos de la interpretación. Elementos de interpretación. La ley se puede interpretar en distintos sentidos. ¿Cuáles son aquellos sentidos? Vamos viendo. Nosotros tenemos un sentido natural y obvio, un sentido legal, un sentido técnico. Artículo 20, artículo 21 del Código Civil. El artículo 24 nos dice que en los casos en que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, al artículo 24, al final aquí del 19 al 24 están las reglas de interpretación. Entonces nos dice el artículo 24 que en los casos en que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más parezca conforme al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Y ahí nos encontramos con dos principios: a la equidad natural y al espíritu general de la legislación. Cuando nosotros estamos hablando de la integración de la ley, ¿qué es la integración de la ley? Aquí nosotros estamos frente a un caso específico en que el juez puede encontrarse en la situación de que no existe una norma precisa en el ordenamiento jurídico que resuelva la materia que está conociendo. Entonces, en este supuesto, ya nosotros no nos encontramos a un problema de interpretación, sino que aquí hay vacíos de la ley. Y los vacíos pueden existir en la legislación. ¿Qué nos dice aquí el artículo 5? La Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Alzada en el mes de marzo de cada año darán cuenta al presidente de la República de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ella. Entonces es el propio Código Civil el que nos da cuenta que pueden existir vacíos en la ley. Entonces nos dice el principio de la integración es que los vacíos existen, señores. Pueden existir vacíos. Pero en el derecho, el juez tiene el deber de integrar la norma, de crear, constituir derecho,
pero no en la tipificación de un delito, por ejemplo. Si no está tipificado, entonces no es delito. No está establecido en la ley, nosotros no podemos recurrir a otras normas, como por ejemplo a la analogía o a los principios generales del derecho, para determinar que cierta conducta es punible y está sancionada, estaría sancionada como que así. No, no se puede. Entonces esta es una regla que solo aplica al derecho civil. En el derecho procesal, la integración se usa para llenar los vacíos, las lagunas legales, y no se permite en el derecho penal la integración ni en el derecho procesal penal. Entonces, ustedes van a ir ahora a leer el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales y el 170 número 5 del Código de Procedimiento Civil. Mis estimadísimos estudiantes de Derecho que se encuentran preparando su examen de grado, esta ha sido la sesión de Derecho Civil y Teoría de la Ley. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es que, habiendo tomado nota del punteo de todo lo que nosotros estudiamos acá, van a ir ahora ustedes a verbalizar estos puntos, a esclarecer en su mente todo esto que nosotros tratamos y a explicarse primero a sí mismos, cuando ustedes estén clarísimos de lo que nosotros acabamos de ver, de la forma en que nosotros ya sabemos cómo hacerlo, que no puede ser así una respuesta gigante, sino que tiene que ser concreta, estructurada, sistemática, donde yo entiendo cuándo principia y cuándo termina la pregunta. Voy a darme el trabajo de buscar un ejemplo que a mí me quede cómodo y no de venir a poner una cuestión que me venga a hacer tropezar frente a la comisión. Lo que vamos a hacer posteriormente a eso es que, igual cuando yo como algo y se empieza a producir el proceso digestivo, es que yo voy a empezar a verbalizar esto y se va a empezar a ordenar en mi cabeza aquellos puntos que quedaron pendientes y que no tengo la capacidad de poder desarrollar bien. Esos puntos que yo no tengo la capacidad de desarrollar bien, los voy a ir a buscar al apunte y en el apunte me los voy a explicar no para mí, sino que con el único propósito de que los voy a ir a entregar al profesor. Me despido, un abrazo gigante. Chao.